buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia. Voy a intentar ser breve de una historia muy larga, desde el año 2002 más o menos, es decir, hace 14 años. Yo soy miembro del IFEX, del Instituto Colombiano de Evaluación en Educación Superior, y desde allí hacemos una de las pruebas, o la prueba más grande, la prueba masiva más grande en Iberoamérica sobre competencias. Sé que ayer tuvieron varias reuniones y conferencias, una entre otras con Roberto, sobre temas de competencias y de perfiles. Yo les voy a hablar un poco de política pública y les voy a hablar de cómo se mueve la evaluación en Colombia, diciéndoles de antemano con mucho orgullo que el IFEX, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Evaluación en la Educación Superior en Colombia, pues es un instituto que lleva más de 53 años evaluando. Entonces se volvió un referente latinoamericano y mundial en temas de evaluación y pasó de evaluaciones en básica primaria, secundaria, a evaluaciones en educación superior. ¿De acuerdo? Voy a intentar contarles una historia muy larga, pero voy a hacerla muy resumida para efectos de que conversemos. Esto que les voy a comentar tiene que ver fundamentalmente con un proyecto que empezó a ser un proyecto nacional y empezó tomando visos de carácter internacional, y fue a partir de los debates que se suceden a finales de 1900 en todo el tema de competencias en el mundo. Vamos a ver si este aparato me funciona bien, creo que sí. Estos son los 5 temas que vamos a tratar. Voy a buscar ser muy concreto para efectos de que podamos dialogar. Primero quiero referirme a unos antecedentes de la formación y evaluación en comunicación y en periodismo en Colombia. Hoy no podemos hablar de formación si no hablamos de evaluación, y la evaluación supone también formación. Eso supone entonces que estamos hablando de un escenario bimodal, y hoy en Colombia, en los últimos 15 años, es imposible hablar de evaluación, de formación, si no hablamos de evaluación. El segundo tema que vamos a trabajar es la historia de las pruebas ECAES, muy conocidas, que llegaron a evaluar más de 15.000 estudiantes por graduarse en Colombia en comunicación y en periodismo, y de la cual hay un libro, entre otras, publicado y editado por la Universidad Externa de Colombia. El tercer momento, que sería del año 2010 a la fecha, hasta el día de ayer inclusive, tendríamos las pruebas Saber Pro. Lo último, el módulo específico para comunicadores y periodistas, y cierro con algunas conclusiones. Voy a tener solamente una lámina dedicado a lo que significa los antecedentes de formación y evaluación. Hay unos retos y unos escenarios que a todos los que hemos sido docentes, decanos, coordinadores académicos y preocupados por la formación de nuestros comunicadores y periodistas, pues nos inquietan. Hay este escenario resumido. Colombia en el año 2000 empezó a asumir los debates sobre competencias. Empezó a pensar qué era una competencia, cómo se construye una competencia, cómo se desarrolla una competencia, y empezó a hacer algo muy interesante, queridos invitados, y es a distinguir entre competencia, habilidad y destreza, que a mí me parece importante. Esa finura y esa sutileza del lenguaje es real prácticamente. No es lo mismo una habilidad que una destreza, no es lo mismo una destreza que una competencia. En el año 2000 empezamos a generar una serie de debates, porque en el año 2000 el Estado colombiano nos preguntó cuáles son las áreas básicas para pensar en un comunicador social periodista. ¿Qué es lo mínimo que debe saber? ¿Con qué número de créditos y en qué tiempo para formarse como comunicador social periodista? Pues bien, en ese año empezamos a hacer un inventario interesante, que luego yo les puedo facilitar la información porque realmente es apasionante, y empezamos a mapear que hay unos nuevos escenarios laborales. Para todos los latinoamericanos, entiendo que aquí hay gente de Perú, ¿de dónde más? De Chile. ¿Quiénes son los chilenos? Que se confiesen, aquí están.
Los peruanos están aquí. ¿De dónde más hay? De México. ¿De dónde más? Ecuador. Lo sentimos por Ecuador. Estamos solidarizados. ¿De dónde más? El Salvador. ¿De dónde más? Y de Cali, que eso ya es una república independiente, ¿no? Bueno, y de Colombia. Muy bien. Pues bien, aquí empezamos a mapear, como en todos sus países, que existen unos nuevos escenarios laborales para el comunicador. Eso es desde el año 2000. Estamos hablando de hace 16 años, unos nuevos escenarios laborales y en consecuencia, queridos invitados, unos nuevos problemas en comunicación y en periodismo. Es decir, los antiguos problemas que ustedes y yo tuvimos en las décadas del 80 y el 90 no son los problemas de nuestros egresados. Una fragilidad completa y, si usted me permite, una inestabilidad en los ámbitos laborales del comunicador y del periodista, no solo en Colombia, sino en América Latina. Un comunicador que lo absorbe rápidamente el sector público y privado, particularmente en el ámbito empresarial u organizacional, y una crisis muy fuerte y marcada en medios, particularmente en prensa y en radio, y una creación de nuevos escenarios como escenarios digitales. Hay unos nuevos medios, mensajes y tecnologías, hay unas nuevas profesiones vinculadas a la comunicación. Yo creo que eso nos hace pensar muchas cosas. La figura hoy de la formación en comunicación es una figura muy compleja que no es la misma de ustedes ni la mía. No es comunicador y periodista. Hoy tenemos videoartistas, diseñadores, diseñadores gráficos, publicitarios, toda una serie de profesiones que se han ido adhiriendo al mundo de la comunicación, a tal nivel que ustedes lo saben, UNESCO París 2011 replantea las ciencias y las profesiones en el mundo y la comunicación aparece como un grupo de referenciación 006, donde aparecen una serie de profesiones que antes no estaban vinculadas a la comunicación y que hoy lo están. Esto fue el primer mapa que hicimos desde AFACON. En ese momento yo hacía la Secretaría General de la Asociación y bueno, estábamos mapeando esa situación. Un segundo escenario muy interesante es que los planes de estudio en Colombia fueron saltando de la práctica redundante, recalcitrante y altamente profesionalizante, muy interesante, a una formación más polivalente y a una formación mucho más compleja. A mí me parece interesante no perder de vista este tema. Pasamos a los ámbitos de la complejidad en la formación y de la polivalencia. Quisiera que no perdieran esos dos conceptos porque los planes de estudio hoy en Colombia, los que ustedes reconocen, han saltado de ámbitos altamente profesionalizantes, donde la práctica per se tenía un valor sine qua non, fundamental, ¿cierto?, a una formación más hibridada, si ustedes me permiten, más compleja, si ustedes me permiten, donde los énfasis y donde las líneas de profundización que antes fueron el devenir profundo en nuestros planes de estudio, rápidamente saltan a planes de estudio que trabajan más desde ejes problemáticos. Y eso lo celebro muchísimo. Yo les estoy hablando de 98 planes de estudio en comunicación registrados por el Estado colombiano, de los cuales todos nos estamos moviendo en general entre 140 créditos y 160 créditos, en donde tenemos en este momento un abanico de posibilidades y de énfasis enorme, pero en general la complejidad y la polivalencia empiezan a retoñar desde el año 2000 hacia acá. El tercer escenario es que incorporamos algo que no teníamos en Colombia, el debate por competencias. ¿Qué significa formar y evaluar por competencias? Pero más grave aún, ¿qué significa formar profesores por competencias quienes nunca históricamente habían estado formados por competencias? Entonces aquí pasamos a un escenario muy complejo y es que teníamos profesores de la vieja guardia, los que ustedes y yo tuvimos, profesores muy de la memoria, profesores muy de la práctica, etcétera, pero no profesores que estaban acostumbrados a enseñar a partir de ejes problemáticos, de plantear problemas para resolver problemas. Entonces eso se le volvió un problema a Colombia y a la asociación, que empezó a debatir ese tema y era pensar qué significaba formar y evaluar desde ejes problemáticos. Y cuando hablo de ejes problemáticos, hablo fundamentalmente la capacidad para resolver problemas, para problematizar la realidad y para tener elementos sustantivos que permitan resolverlo. Necesitamos de un comunicador que observe el mundo desde la comunicación, pero que aprenda a resolverlo desde la comunicación.
Y el cuarto escenario, pues es que aparecen nuevas epistemologías. Supongo que ustedes han hecho una lectura juiciosa de Morán y aparecen unos nuevos escenarios y unos corpus epistemológicos y la comunicación empieza a derivar su objeto de estudio de la profesión misma a los fenómenos. Miren que esto me parece muy interesante. Hay un salto de ese objeto de estudio que otrora fue claramente definido y vinculado a la profesión a un objeto de estudio mucho más de carácter social, mucho más imbricado y más tejido en red. Saltamos de problemas prácticos, instrumentales, a problemas fenomenológicos de la comunicación. Y eso, no puedo ocultar mi alegría, porque fue fundamentalmente que el comunicador entendiera que su problema no son los medios solamente, sino sus problemas es con los medios, qué problemas resuelvo y qué miradas del mundo tengo. ¿De acuerdo? Entonces pasa a preocuparse más por el fenómeno que por el instrumento. Aparecen convergencias tecnológicas y aparecen dos conceptos que me parecen importantísimos en el año 2000 para nosotros. Uno de ellos muy de Germán Rey, y es que el comunicador es un gran narrador o un analista simbólico, un hermeneuta de la cultura. Estamos hablando de un personaje que construye y narra historia, un personaje que está haciendo una nueva perspectiva del mundo. Estos cuatro macroescenarios aparecen en el debate en comunicación en el año 2000 y en comunicación en Colombia empezamos a pensarlos. Bien, ese es nuestro primer punto y eso significa que desde el año 2000 hasta el año 2003 nosotros en AFACON nos organizamos de la siguiente manera. AFACON es la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios en Comunicación e Información y nos dimos cuenta que teníamos tantas miradas de la comunicación como programas habían. Entonces nos regionalizamos. Recuerdo mucho en esa Asamblea General de Decanos, el 2003, organizamos 6 regiones del país. Colombia es un país de 1.243.000 kilómetros cuadrados, que tiene cerca de 94 programas registrados. En ese momento tendría algo más de 55 o 60 programas y estamos distribuidos por regiones. Y esas regiones empezaron a liderar movimientos de estudio, de debate y de talleres sobre el problema de las competencias. No quiero decir que fue un acto de inspiración de los decanos ni propiamente de AFACON. No somos de pronto tan brillantes. Fue una presión del Estado colombiano. Una presión del Estado colombiano en donde nos dijo, yo quiero saber cuál es la normativa básica para ser un comunicador social periodista en Colombia. ¿Cuál es? Nos tuvimos que organizar y empezamos a hacer un referente para el Estado colombiano en términos de ese debate. A partir de ese referente, construimos esto. Esto es lo que consideramos en Colombia que debe tener un comunicador. Y estas son las áreas en su momento. Han cambiado en algo, pero estas son las áreas en su momento que consideramos y los componentes que eran los rasgos distintivos de lo que debería tener un comunicador social periodista en Colombia. Entonces, después de muchas reuniones, desde el año 2000 hasta el año 2003, de entender que la comunicación es diversidad, complejidad, polivalencia y que es la superación de la instrumentalización del instrumento per se, del aparato tecnológico, contemplándolo en sí mismo como un discurso, consideramos que uno era comunicador, todos los colombianos, cuando teníamos 2 áreas de formación. Esto tiene que ver mucho con un pensamiento complejo, tiene que ver muchísimo con Morán, y era un área de formación básica que se preguntaba por lo fundamental de la comunicación, es decir, por el ser de la profesión y por la construcción del ser epistemológico del estudiante. Era una pregunta muy clara sobre los conocimientos y prácticas que fundamentan la comunicación como campo de estudio, objeto o como diría Bourdieu, que es una opción que ha tomado Colombia, casi que en general, o AFACON, por no decir Colombia, y es que la comunicación es entendida como un campo de estudio. Y eso supone un campo de tensiones en donde gravitan sobradamente problemas, artes y oficios vinculados a la comunicación. Eso supone que su objeto de estudio es, como diría el poema, un poco deleznable, pero se constituye en sí mismo en el ejercicio de la profesión. Eso significaba que el área de formación tuviera un componente de humanidades,
un pensamiento sociohumanístico, unas filosofías, unas áreas de contexto, unas geopolíticas, antropologías, lingüísticas, todas esas áreas que coadyuvan a la comunicación en su corpus epistemológico y por supuesto los cursos de teorías, escuelas, modelos y autores de comunicación. Para ser comunicador social periodista debería haber un porcentaje mínimo de pensamiento sociohumanístico y un porcentaje mínimo de escuelas, modelos y autores que han pensado la comunicación desde la mitad del siglo XX hacia acá, inclusive desde el periodo de entreguerras, entre Primera y Segunda Guerra Mundial hacia acá. Todos sabemos de la escuela funcionalista, estructuralista, marxista, neomarxista, teoría crítica, social crítica, todo eso que ha ayudado a constituir la comunicación hasta los últimos modelos y las últimas teorías sobre la comunicación. Este era un porcentaje fundamental y en esto recuerdo los decanos en su momento, yo era decano de Uniminuto, nos pusimos de acuerdo y le entregamos esa propuesta al Estado colombiano que fue bien aceptada. Pero la comunicación no solamente era una ciencia contemplativa y una ciencia de pensamiento, sino también una ciencia de acción, de trabajo, de intervención, de interacción. Y eso suponía que desde esta mirada compleja de un ser profesional a un saber hacer, pasamos a 4 áreas que debería tener el comunicador social periodista. Un área en el manejo de la expresión. Narrativas, discursos, en prensa, radio, televisión o en cualquier soporte. Manejo de expresión tiene que ver con la capacidad narrativa de nuestro comunicador y nuestro periodista en diferentes escenarios y plataformas. El componente tecnológico tenía que ver, por supuesto, con el manejo de los instrumentos y los aparatos para saber narrar. Nos parecía importantísimo que el estudiante supiera de cámara, que supiera de manejo de consolas de radio, que supiera todas las tecnologías que a él le interesan, pero que supiera que las mismas le sirven para contar y para narrar historias. Investigación inherente, esa es una herencia de la década del 70, cuando los programas de comunicación incorporan la investigación en ciencias sociales y vienen caminando hacia acá desde todo lo que implicó el pensamiento latinoamericano en comunicación y de gestión, que nos parecía muy interesante. Un comunicador que aprendiera a gestionar programas, proyectos, planes, estrategias y productos para cualquier tipo de organización. Dimos un salto cualitativo en Colombia que hoy celebro, y es que dejamos de pensar que la gestión era solamente comunicación empresarial. Pasamos de la gestión a la comunicación en las organizaciones, en plural, ¿de acuerdo? Que le llegara al sector público, al sector privado, al sector solidario, a todos los sectores. Eso significaba que la gestión tenía que ser fundamentalmente una mirada, especialmente una mirada, denme un momento porque me habían dicho 10:30, una mirada solamente de poder gestionar en comunicación organizacional. Voy a ir un poco más rápido y estos son los arreglos. A partir de eso llegamos al segundo espacio. Creamos el primer examen de calidad de la evaluación en educación superior para comunicación desde el año 2004 hasta el año 2010. Ese fue el principio de una evaluación profesionalizante que pensó lo siguiente, pensó qué evaluar, cómo evaluar, con qué nivel de confiabilidad. Nos organizamos en equipos nacionales, regionales, empezamos a trabajar todo lo que significa la delicadeza de elaborar un instrumento de evaluación. Ya no un instrumento de evaluación para un curso o para una universidad, sino para un país. Elaboramos el primer tesaurus y contenidos en Colombia en comunicación, evaluamos competencias y definimos las competencias académicas y empezamos a mirar qué tipo de criterios acordábamos de mano del Estado, no lo hicimos solo. El Estado ya tenía claridad sobre cómo elaborar una prueba. Al elaborar la prueba, empezamos a pensar que la prueba debería tener 2 componentes, evaluar un saber y un saber hacer. Y partió de 3 competencias básicas. Hoy ya no son estas, esto es parte de la historia. Unas competencias interpretativas, otras argumentativas y otras propositivas. Muy sencillo, era pensar unas competencias que permitieran leer y comprender el mundo, competencia hermenéutica, competencias para poder explicarse el mundo, para dar razones del mundo y competencias para transformar el mundo. Trabajamos 3 niveles de competencias, que era la hermenéutica,
que es interpretativa, la argumentativa, que es de explicación, y la propositiva en estas áreas. Empezamos a elaborar una prueba y a la prueba le pusimos estos porcentajes. Nosotros elaboramos una prueba desde el año 2004 hasta el año 2010. La prueba masiva en competencias más grande de Colombia, y yo me atrevería a decir que de Iberoamérica. Nosotros hasta la fecha hemos evaluado cerca de 50.000 estudiantes que están a punto de graduarse en comunicación. Creo que es una muestra nada desdeñable, es una muestra importante. Dese cuenta que le dimos porcentajes a los componentes que les mencioné y elaboramos una prueba de 200 o 220 preguntas que recorrían todo el plan de estudios de nuestro estudiante. Muy bien, en estos porcentajes determinamos las competencias. Estas fueron las regiones que trabajaron. La primera vez elaboramos 780 preguntas, 2 cuadernillos de 1000 preguntas, para finalmente solamente aplicar un cuadernillo de 220 preguntas. Esa historia es muy larga, no me da tiempo para contarles cómo se elabora un instrumento de evaluación, qué compone un instrumento de evaluación, cuáles son las características y los rasgos de un instrumento de evaluación. Bueno, pues bien, después de elaborar estas preguntas, llegamos a esta prueba y esta ha sido la población evaluada en el país. Dame por favor 5 minutos, 10 minutos y finalizo porque tenía yo más tiempo planeado. Vamos a empezar con una evaluación que partió desde el año 2004 con 1.900 estudiantes hasta hoy terminando con 41.000 estudiantes en ese famoso ECAES. Ese fue todo el recorrido que se ha hecho desde AFACON. Pues muy bien, saltamos entonces de una evaluación profesionalizante llamada el ECAES a una evaluación compleja y a una evaluación mucho más aguda que fue la evaluación por el Saber Pro. En el año 2010 se acaba el ECAES y nacen las pruebas Saber Pro, que tienen 2 características. Los estudiantes de comunicación empiezan a ser evaluados con toda Colombia en las pruebas genéricas. Creo que ustedes conocen muy bien el proyecto Alpha Tuning para América Latina, para el África, para el Asia, y el proyecto Alpha Tuning nos habla de unas competencias que debe tener cualquier profesional, y Colombia empezó a evaluar a todos los profesionales con competencias genéricas y en la tarde con competencias específicas. A partir de ello, elaboramos una prueba desde la complejidad y desde la polivalencia, no desde la profesionalización, para comprobar el grado de desarrollo de las competencias en Colombia, para producir indicadores de valor agregado en la educación superior y para entregar información útil a la sociedad que pudiera medir los procesos de evaluación en Colombia. Empezamos a trabajar con lo que decía la UNESCO y lo que diría el CINE, que es la clasificación internacional de la UNESCO de las profesiones. Y trabajamos grupos de referenciación para saber que la comunicación desde el año 2011, ese señor que está pitando seguramente es del IFEX, es parte del boicot, y empezamos a elaborar una clasificación de la UNESCO y Colombia se adhirió a la posición de la UNESCO, donde considera que hoy hablamos de ciencias y profesiones de la comunicación, donde están involucradas estas y otras más. Este es el grupo de referenciación 006 y la prueba nace a partir de esa estructura. Bien, las pruebas genéricas en la mañana, competencias genéricas, los estudiantes son evaluados en un texto escrito, redacción de un texto argumentativo escrito, una prueba en razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencia ciudadana y una prueba de inglés de carácter internacional hecha por la Universidad de Cambridge. Eso lo harán en la mañana. Estos estudiantes trabajan desde saberes complejos en la mañana para pasar fundamentalmente en la tarde todos los comunicadores a hacer un módulo de 40 preguntas, complejidad alta, llamado módulo de estrategias de comunicación. Eso es un módulo muy difícil de realizar, lo hacemos desde el año 2010 con equipos nacionales y regionales para pensar qué significa estrategias y estrategias en comunicación. Y que el módulo que ha sido tan útil
pudieran caber en primer momento comunicadores, periodistas, diseñadores y publicistas, y hoy tenemos solamente comunicadores porque diseñadores y publicistas tienen su propia prueba. Este módulo trabaja desde una metodología que es llamada la metodología de modelo basado en evidencias, que es un modelo australiano que fundamentalmente antes de elaborar una prueba se pregunta por 4 procesos muy importantes que los voy a mostrar aquí y cierro a conclusiones. La prueba se pregunta inicialmente por la macrocompetencia de un comunicador. ¿Cuál es la competencia macro y genérica que define un comunicador? Se denomina propósitos de la prueba. Después determina unos dominios, entiéndase territorios cognitivos en donde va a ser evaluado el comunicador y el periodista, para después llegar a unas afirmaciones, y esas afirmaciones son finalmente decisiones que despliega la competencia del saber hacer de ese comunicador. De ahí a unas evidencias, demuéstreme que sabe lo que sabe, para de ahí derivarlo en unas tareas que son finalmente actividades que debe resolver el estudiante y de ahí derivar a unas preguntas. Cierro con esta parte. Hoy pasamos de una evaluación profesionalizante, donde la comunicación y el periodismo es solo entendido por el oficio, a una evaluación compleja y polivalente, en donde el estudiante debe aprender a resolver problemas. Y para ello trabaja desde este modelo basado en evidencias. Las conclusiones son las siguientes, y cierro, y me disculpan la velocidad que tuve que emplear. Primero, estos 12, 14 años de evaluación en Colombia, además de evaluar ese número importante de estudiantes en el país, nos ha permitido lo siguiente. Primero, conformar y consolidar una comunidad de expertos en torno al estudio, formación y evaluación y de elaboración de instrumentos en educación superior. Nosotros en Comunicación en Colombia no teníamos expertos. Hoy tenemos bancos de expertos que piensan las estructuras curriculares, que debaten, que construyen preguntas y que entran en el debate mundial sobre evaluación. Segundo, hemos integrado una comunidad académica nacional que estaba dispersa y desconectada entre sí para producir, por supuesto, una relación común para capacitarnos y evaluarnos. Tercero, transformamos y dimos una estandarización básica, mínima. Aquí no queremos homogeneizar, pero sí tener acuerdos comunes básicos de qué era un comunicador y cómo debería formarse en el país y en qué áreas. Nos pusimos de acuerdo en las áreas y los componentes mínimos. También nos pusimos de acuerdo en los planes de estudio en términos de créditos y en términos de tiempos para formarnos. Finalmente, elaboramos el primer tesaurus en comunicación y periodismo de Colombia y elaboramos algo que se los podré facilitar y es ¿qué piensa Colombia de la comunicación y el periodismo en los últimos 15 años? Y eso lo denominamos marco de fundamentación conceptual. Colombia elaboró por primera vez un marco de fundamentación conceptual que piensa la profesión, que piensa el oficio desde miradas complejas. Y es un documento no hecho por Antonio Roveda, es un documento hecho por Colombia, por grupos de trabajo. Ganamos representación, liderazgo y visibilidad frente al Estado colombiano, que es importante, y eso nos permitió recursos. Nosotros, el Estado colombiano nos contrata desde el año 2004 hasta la fecha, con contratos que pueden ir desde $50.000, $100.000 en adelante o hacia abajo para la elaboración de las pruebas. Organizamos a la asociación en términos de una estructura operativa regional de participación, generamos confianza, liderazgo, calidad y seriedad frente al Estado y lo más importante, contamos hoy con información clara, confiable, veraz y oportuna sobre el nivel de desarrollo de las competencias en comunicación en Colombia. Cierro de la siguiente manera. Colombia vino madurando los procesos de formación y evaluación desde el año 2000. Se presionó por un acto del Estado desde el año 2004 a la fecha. Y hoy en este momento podemos contar
con cerca de 180 expertos en formación y evaluación en comunicación y en periodismo en Colombia. Podemos contar con información veraz, confiable y oportuna. Podemos saber dónde están nuestros egresados y qué están haciendo y cuál es el nivel de fluctuación de sus competencias, porque permítame decirle que todos los estudiantes antes de graduarse tienen que hacer esta prueba. Esta prueba es una condición antes de graduarse de todos los estudiantes de Colombia en todas sus profesiones, en la formación genérica y en la formación específica. Esto sería el módulo de estrategias de comunicación. La última diapositiva creo que es la que más les gusta. Muchas gracias, muy amables. He finalizado. Doctor Roveda, muchísimas gracias. Ahora ustedes tienen la palabra para preguntas que deseen hacerle al doctor. ¿Alguien desea tener la palabra? Antonio, muchas gracias por tu apretada intervención. Creo que los que estamos más familiarizados podemos asimilar un poco más y espero que quienes, sobre todo quienes vienen de fuera y pues no conocen un poco más de cerca, hayan podido captar lo esencial de este trabajo, que es de larga data, que todavía sigue siendo algo en discusión, y eso me parece lo más interesante de todo. Dentro de esa sutileza que tú mencionabas del lenguaje y de cómo el asunto de las competencias, hay algunas cosas con las preposiciones que siempre me han parecido curiosas, porque creo que como la mayoría somos profesores de la vieja escuela, en la que se evaluaba la competencia, usted sabe la ortografía o no la sabe, ¿sí? Usted cumple con las reglas gramaticales o no las sabe, como todavía sigue siendo en muchos casos en la línea de expresión, y no eso que tú propones, que lo importante es cómo la gramática es un elemento para construir narraciones, porque un comunicador es un narrador por excelencia. Siempre me ha quedado la duda si lo que evaluamos las competencias, hacemos evaluación, o sea, evaluación de competencias o evaluación por competencias, porque esa preposición muy boba marca una distinción totalmente, digamos, una diferencia fundamental. Creo que lo de la evaluación de competencias está más en esa vieja escuela, si pongamos el rasero y midamos hasta dónde llegó o no llegó, en tanto que la evaluación por competencias lo que hace es, diría yo, poder valorar y medir hasta dónde el profesional es capaz de saber lo que le compete y hasta dónde es capaz de poder encarar esas distintas y complejas situaciones de las que tú hablabas. Esto lo digo no solo como un comentario, sino por algo que alguna vez me pregunté: ¿por qué los profesores no aplicamos el examen de las pruebas Saber Pro para saber cómo estamos nosotros? No tanto para ponernos en el banquillo, sino para poder entender cuáles son las lógicas, esas nuevas lógicas que se nos están planteando. ¿Alguna vez se ha pensado en esa posibilidad? Es decir, ahorita con el magisterio está un poco eso en debate, eso ha sido siempre una pelea, el hecho de ser evaluados, no para ser como un instrumento punitivo, sino como un elemento de pongámonos en sintonía a ver cómo, en términos de calidad, no en términos de que usted sabe más o menos, nos podemos sintonizar con esta nueva propuesta. Julio, muchas gracias. Voy a ser muy breve porque tocaste varios temas. Recuerdo que en la época que empezamos a diseñar las pruebas, que estaba entre otras María Elena, en esas épocas en la Junta Directiva de AFACON, uno de los primeros chistes que no eran muy bien recibidos por AFACON era que para ser decano había que hacer la prueba. Entonces los decanos no les gustaba mucho, por supuesto era una broma, ningún decano iba a hacer la prueba, pero la prueba está abierta. Pasar por la prueba es complicado. La prueba es una prueba abierta, en donde se evalúa por competencias, efectivamente, para poder reconocer el nivel de desarrollo en una cadena de valor de cómo se forma su estudiante, cuándo entra y cuándo gradúa. Yo solo hago esta pregunta a ustedes, profesores y decanos. Si uno entiende su proceso de formación como cadena de valor, Michael Porter, piense quién entra y quién sale, punto. Y nosotros lo que queremos evaluar es
¿Cómo sale el que sale? La única manera de saber si el que sale mejor que como entró es compararlo con lo que entró, ¿o no? Claro, uno puede decir que algo es bueno cuando tuvo un referente anterior, de lo contrario no puedes decir que era mejor o era peor. Esta prueba tiene comparabilidad en el tiempo, es compatible con las pruebas de ingreso, entonces son compatibles con las de egreso. Y es una prueba que permite mover la fluctuación del nivel de desarrollo. Evaluamos por competencias para reconocer el nivel de desarrollo de las mismas. Pero quiero hacer un comentario y una precisión que por razones de tiempo no lo pude hacer y me parece interesante. ¿Qué es la competencia hoy? Es una posición frente a 250 o 2.500 que tiene hoy los expertos. Hoy el Estado colombiano entiende por competencia un constructo cognitivo en donde gravitan 3 dimensiones del cerebro. Es competente quien sabe lo que sabe. Es competente quien sabe operativizar lo que sabe y es competente quien le pone un valor ético y axiológico a lo que sabe. Bellísimo. La competencia es constructo cognitivo, constructo instrumental, constructo ético. Sobre todo para periodistas, hágame el favor. Y para este país, donde nosotros tenemos mucha gente que sabe lo que sabe, pero se lleva la platica. Entonces hay un saber y un saber hacer, pero no había un componente ético. Hoy la competencia implica una perspectiva histórica y filosófica del profesional, una persona que se sitúa, un periodista y un comunicador que se sitúa históricamente, filosófica y éticamente, es una perspectiva de competencia, es un comunicador y periodista que sabe lo que sabe, pero que además sabe hacer lo que sabe. La competencia es un constructo dinámico y convergente de 3 dimensiones: saber, saber hacer y saber hacer en un contexto ético, social y político. Y eso significa, y eso pretende hacer la prueba. Lo más difícil de la prueba no son los estudiantes, lo más difícil es formar profesores expertos que sepan formular preguntas. La formulación de preguntas no está inventada. Usted cuando pregunta como decano, como profesor, siempre tiene un sesgo y ese sesgo varía sustancialmente la percepción del proceso educativo y la calificación al estudiante. ¿Cómo hacer una prueba estandarizada? Porque es masiva. Ojo, una prueba estandarizada, masiva, que le aguante la medición equating estadísticamente, su comportamiento y que además refleje objetividad en lo que pregunta. Nosotros sacamos de los cuadernillos en los comités de trabajos cerca del 70% de las preguntas por problemas técnicos de ambigüedad y fundamentalmente por juicios de valor. Preguntar es más difícil que responder. Una buena pregunta vale más que 3 respuestas tontas. ¿Alguien desea hacer una buena pregunta? Muchísimas gracias, Antonio, por tu intervención, porque evidentemente que el modelo, donde ha sido muy protagonista, es muy sólido, desde el principio al fin es muy sólido, pero más que el modelo, sí quiero hacerte una pregunta en cuanto a la política pública, en relación evidentemente con la formación de profesores, con la formación de estudiantes en comunicación, de nuestros profesionales. Pareciera que los comunicadores estuvieran formados en nuestras escuelas, y eso también es una culpa, para la retaguardia, para narrar historias. Ese enfoque no lo comparto plenamente. A mí me parece que el modelo, con todo el cariño y todo el respeto, se puede desarticular de la propuesta de sociedad que están haciendo otros. O sea, el protagonismo y el liderazgo en la política pública que se da en los estrados de las asambleas, de los congresos, nos definen las sociedades. Esas no son las sociedades que queremos muchos. Me parece que el rol del comunicador tiene que pasar a otra esfera, a una esfera donde sea protagonista, sea realmente el gestor de la historia, pero no el narrador. A mí me parece que es un modelo que no es para nosotros. O sea, creo que también es a destiempo en cuanto a que la política pública no se articula desde los planes de desarrollo incluso de los estados. O sea, va por un lado lo que hacen los gobiernos
lo que hace la empresa privada y nosotros formamos un comunicador para que sea competente para ellos, para la empresa, pero no estamos generando nuevas propuestas, no estamos liderando. Es una pregunta. Muy bien. Además, un gusto verte a este egresado de La Sabana que está en tierras ecuatorianas. Muchas gracias. Pues mira, muy breve, lo que pasa es que el tiempo no me lo dio, pero te voy a contar, la prueba hoy es muy compleja y les voy a contar algo que no debería contarles, pero ya estando en familia, contémoslo. La prueba que tienen los estudiantes de comunicación en Colombia por la tarde tiene 4 afirmaciones. 1, un estudiante que puede entender hoy que la comunicación es un circuito distinto al de antes. Eso significa una persona que entiende producción, circulación y consumo. Reconoce sentidos de la comunicación en el circuito. 1. Segundo, un comunicador que puede mostrar que puede hacer productos, textos, medios, mensajes y narraciones para esos circuitos. 2. Tercero, un comunicador, el 60% de la prueba, que está en capacidad de ser líder y estratega en diferentes tipos de organizaciones. Es el número más alto de preguntas, ahí te la cuento. Otro día te doy más datos de la prueba. Es un comunicador que trabaja sobre liderazgo, gestión, dirección en programas, proyectos y productos en comunicación para diferentes tipos de estrategias de comunicación. Y el último nivel o afirmación, un comunicador que entiende los productos. El circuito, el sentido, la estrategia y el producto. Solamente podemos hacer una prueba de no más de 40 preguntas por tiempo, tiene complejidad alta y trabaja a partir de tablas de afirmaciones. Me quedé con el tema narrador porque sé que no todos los que están acá están familiarizados con la prueba y era un gancho para poder un poco entender el debate. Pero en otra oportunidad puedo contarles internamente, abrir, escudriñar la prueba y te vas a dar. Yo no soy un defensor de la prueba, también soy un crítico de la prueba, porque yo no trabajo con el Estado, soy contratista del Estado. Pero la prueba tiene unas enormes virtudes y es saber en qué formamos, cómo formamos y qué aprenden nuestros estudiantes. Y hay un componente muy fuerte, que es el componente que te gusta, que te conoces, que es el área y tiene que ver con estrategias de comunicación. La prueba tiene una complejidad muy fuerte ahí. De hecho, es donde mejor nos va. Fíjate qué curioso, los comunicadores y los periodistas no han entendido el nuevo circuito de la comunicación. El prosumer, eso lo entiende mejor un publicista que un comunicador, ¿cierto? Y los comunicadores estamos hasta ahora entendiendo todo el tema del nuevo circuito, pero somos muy buenos en el diseño de estrategias, superando al publicista. ¿Sabes qué nos ha permitido ver la prueba? Lo imbricados que estamos con los publicistas y los diseñadores, más de lo que creíamos. Pero luego les contaré al interior de la prueba y tiene más allá de la narración solamente. Gracias, Antonio, por compartir con nosotros aquí en este encuentro de colegas este tema que has trabajado con un equipo muy grande, me consta, y que es muy interesante pues porque busca normalizar hasta donde sea posible una prueba que es bastante difícil. Recuerdo que en aquella época hablábamos de lo difícil o casi imposible, se decía, de evaluar competencias con una prueba de papel y lápiz. Entonces, si ya hemos logrado eso, es un avance grandísimo. Mi pregunta tiene que ver con la integración que esto puede llevar. No sé qué procesos están haciendo ahora porque he estado pues en otros lugares, no propiamente dirigiendo estos procesos, pero cómo se integra, por ejemplo, a las reformas o transformaciones curriculares, cómo hay esa devolución a las facultades, es decir, para saber en qué estoy fallando, y cómo en esa reforma se integra y también en los procesos de acreditación. No sé si eso se está integrando o cómo en el futuro podría integrarse. Gracias por todo. Muchas gracias, María Elena. Creo que es una pregunta absolutamente pertinente. Para todos los amigos que nos visitan en este encuentro de CLAEP, solamente decirles que el Estado colombiano tiene un sistema de evaluación en la educación superior de 4 niveles: evaluación institucional, evaluación de alta calidad para programas, registros calificados, que es obligatorio, y el último sistema es las pruebas Saber Pro. La pregunta de María Elena es muy pertinente, sobre todo para CLAEP, y es porque el Estado colombiano aún no ha encontrado cómo hacer uso de los resultados dentro de los sistemas de acreditación del país y cómo el uso de los resultados revertirlos para reformas curriculares y revertirlos como un instrumento más dentro de los procesos de evaluación. El Estado colombiano hace algo que pareciera prudente y es:
yo le entrego el dinero a las asociaciones, ustedes a partir de una metodología propia diseñan la prueba, se entregan los resultados al país y cada institución en su propia autonomía, Ley 30 del 92, hace uso libre e independiente de sus resultados. Hay universidades que tienen muy en cuenta los resultados y hay otras que no, pero los resultados existen. La pregunta sí queda de María Elena es muy importante, queda en puntos suspensivos y es cómo los resultados de una evaluación masiva por competencias en comunicación y en periodismo sirven como elementos contrastantes y criterios para la acreditación y procesos de evaluación en programas de comunicación y en periodismo. La respuesta es, de momento, no lo sabemos. Muchas gracias. Gracias, doctor Rueda. Muchísimas gracias. Muchas gracias.